Buenas tardes, amigos. Los saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, la cual hoy se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículo del 1 al 4. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz se aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Que Dios te bendiga esta tarde a través de esta lectura. A través de esta lectura nos damos cuenta cuán importante es escudriñar las Escrituras y tener el conocimiento de la palabra de Dios para no creer de forma equivocada o, o tener un concepto equivocado de lo que es la palabra de Dios. Dios nos exhorta siempre a escudriñar las Escrituras, porque en ellas son las que dan testimonio de Dios y en ellas hallamos la vida eterna. Eso nos dice Juan. Pero así también, desde la antigüedad, Dios nos insta a observar sus leyes, mandamientos y estatutos, porque a través de ellas nos damos cuenta de quién es Dios y quiénes somos nosotros. La Biblia dice que la ley fue dada para el conocimiento del pecado, y la misma ley se convierte en nuestro ayo. Un ayo es un guía, y este guía nos conduce hacia Jesucristo, el cual encontramos la ley de salvación. A través de los mandamientos de Dios también nos damos cuenta de nuestras propias debilidades e insuficiencias y cuán transgresores somos delante de la palabra de Dios. Al fin y al cabo, la palabra de Dios es santa y perfecta, porque Dios es santo y perfecto, y por Él fue dada. Nosotros que nacemos en este mundo de semilla de maldad y tenemos imperfecciones, es imposible que podamos cumplir la palabra de Dios como Dios quiere que la cumplamos. Y es por eso que las personas deben darse cuenta de sus propias debilidades, de su propio pecado y de sus propias insuficiencias delante de Dios. Y en ese momento Dios se transforma en un Dios personal, un Dios que examina tu vida, un Dios que te revela a ti a través de la Escritura quién eres tú delante de Él. Porque cada árbol da su fruto según la temporada. Dios examina los corazones, sabe quiénes somos delante de Él. A Él nada lo podemos ocultar. Nuestros corazones están abiertos ante sus ojos. Él conoce nuestra fe y escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Aún las cosas que pensamos, Él ya lo sabe. Por eso que Dios es omnisciente, todopoderoso. Él es sabio. Él no puede ser engañado, porque Él es perfecto. Nosotros los hombres que estamos en carne, sí podemos ser engañados y burlados, porque vivimos de las emociones y sentimientos. Por eso podemos ser engañados y burlados, y además somos incrédulos en muchas cosas. Por eso muchas veces somos estafados o embaucados, a veces por ingenuidad o por ignorancia. Pero de todas estas cosas debemos declamarle a Dios que nos libre. Hoy su palabra dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos.
Dios nos manda a rumiar en su palabra. Dios quiere que escudriñemos su escritura. Y sobre todo, que no olvidemos su ley, porque aquí en la ley encontramos lo que es bueno y malo delante de los ojos de Dios. Pero así también encontramos la ley de remisión de pecados. Y gracias a esa ley, es que el pueblo puede acercarse a Dios y ofrecer la ofrenda que Dios demanda para recibir remisión de pecados y seguir estando en pies delante de la presencia de Dios y seguir siendo el pueblo de Dios. Si Dios no nos hubiese dado la ley, de ninguna forma el ser humano podría estar en la presencia de Dios, ni mucho menos recibir remisión de pecados. Porque la salvación es por gracia, no por obras. Y de eso debemos darnos cuenta. Porque la ley de Dios en sí misma no nos salva, porque nadie es justificado por las obras de la ley, porque mediante la ley es el conocimiento del pecado. Por eso en la Biblia Dios nos relata de dos leyes, una ley que nos condena y una ley que nos salva. La ley que nos condena es la ley de la letra, donde están los mandamientos, estatutos. Y hay una ley que nos salva, que está en Jesucristo. Y cada ley tiene su propio propósito para nuestra vida. Y es por eso que nosotros debemos de apreciar ambas para no despreciar una u otra. Algunos se afanan en la ley de la letra e intentar de cumplirla, pero no se afanan en la ley de la gracia y creen que basta con que invoquen el nombre de Jesucristo y ya son salvos. Eso es una falacia, es una mentira. Porque aún la ley de la gracia tiene su misterio y algo que ocultar delante de los ojos de los hombres. Por eso que existe una espada encendida que cuida el camino hacia el árbol de la vida. No cualquiera puede ir a comer el árbol de la vida. No cualquiera puede recibir remisión de pecados y tener vida eterna. Para que esa espada encendida se detenga delante de una persona, solo Dios puede decirle a esa espada: alto, dejad que pase y coma del árbol de la vida. Y para eso Dios nos dio este canon. Y este canon se llama Biblia, porque aquí Dios mide nuestra fe. Aquí Dios pesa, la pesa cabal, pesa los corazones a través de su palabra, a través de la ley. Examina nuestra fe y Él sabe si nuestra fe es correcta delante de Él o no lo es. Por eso que no da lo mismo como creer. No da lo mismo a quién creer. Porque la Biblia dice: la verdad te hará libre. Pero esta verdad ha sido enmancillada en generaciones tras generaciones. Se ha ensuciado la palabra de Dios por los pensamientos carnales de los seres humanos, por doctrinas mundanas que han entrado muchas veces a las iglesias con filosofías, con ética, con moral. Y en estos tiempos a muchos les parece correcto. Porque desde que nacieron hasta estos tiempos de edad avanzada, han escuchado siempre lo mismo. Y donde quiera que van, escuchan semejanzas de enseñanzas, sin meditar si esas enseñanzas son correctas. Porque llegamos a pensar: ¿cómo podrán estar todos equivocados en las enseñanzas?
No puede ser, ¿cierto? Como tantas personas eruditas que estudian por décadas la escritura, aún los textos antiguos, se van a equivocar tanto en enseñar doctrinas? Pero hoy por hoy muchos se olvidan que el Dios de ayer es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. Dios no cambia. El poder de ayer es el mismo poder de hoy y es el mismo poder de mañana. Dios levanta siervos y profetas y les enseña la palabra en el Espíritu Santo. Y a ellos debéis de escuchar y de ellos debéis de aprender. Y ellos no te van a enseñar filosofías mundanas, ni ética ni moral. Te van a enseñar palabra de Dios, la justicia de Dios y no la justicia del hombre, que ciertamente todos haríamos. Por eso la Biblia, dentro del Apocalipsis, dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esa es la importancia, que cada uno de nosotros pongamos atención a las enseñanzas que nos están dando a aquellos que han sido escogidos por Dios para enseñar, y no a aquellos que han sido levantados por hombres para enseñar. Porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. ¿A quién queréis escuchar tú? ¿Al carnal o al espiritual? ¿Qué fruto quieres dar tú? ¿Frutos carnales o espirituales? Son decisiones que nosotros los seres humanos debemos de tomar. Pero también somos nosotros aquellas personas que tenemos que asegurarnos que las enseñanzas que nos están dando sean verdaderas y correctas. Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Nadie puede llegar al Padre solo. Nadie puede saltarse a Jesucristo. O sea, aquellos que quieren entrar por la puerta y llegar al Padre deben de pasar por Jesús. De otra forma, no podrán acceder al Padre. Así como en el tabernáculo santo, aquellos que querían llegar al tabernáculo, al lugar santo, tenían que pasar por dos puertas: por la puerta del tabernáculo y por la puerta del lugar santo. Quizás pueden saltar la puerta del tabernáculo, saltar por la reja, ¿cierto? Y no pasar por la puerta. Pero si querían entrar al lugar santo, sí o sí tenían que entrar por la puerta. Pero aún aquellos que no entraban por la puerta del tabernáculo y saltaban la reja eran considerados como ladrones. Imagínense esos tiempos, que muchos no podían ver lo que hacían los sacerdotes dentro, en el altar del sacrificio. Muchos anhelaban tener ese lugar de honra. En el corazón muchos deseaban tener ese lugar de honra, donde sacrificar la ofrenda delante de Dios. Era un puesto honorífico, de honra, donde el pueblo podía recibir la remisión de los pecados y seguir siendo el pueblo de Dios. Así de importante. Imagínense, si es un puesto tan importante y el hombre tan vanidoso, ¿ustedes no creen que muchos no desearían tener ese puesto? Por supuesto. Por eso se levantan falsos profetas, falsos pastores, falsos sacerdotes, falsos de todo. Y esa enseñanza la Escritura nos da.
y nos insta a que nosotros tengamos cuidado de aquello, porque no se trata de buena voluntad el camino de Dios o de deseos carnales de servir, sino se trata de quien Dios tenga misericordia, de quien Dios haya escogido para hacer la obra de Él. Y generalmente al más débil, al más indigno, al insuficiente, al más temeroso. A ellos que lo saca de lo último del mundo, a ellos lo levanta y los glorifica. A esos Dios los usa, porque sus corazones son moldeables, son más humildes y porque no tienen nada de qué jactarse. No hay jactancia en ellos, no hay arrogancia. Por eso es importante que el ser humano aprenda de la Escritura. Y hoy Dios nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarde mis mandamientos. Cuán importante es tener el conocimiento de la palabra de Dios. Porque a través de los mandamientos nos damos cuenta cuán insuficientes y pecadores somos delante de Dios. Porque si Dios nos dijese, no matarás, ¿nosotros sabríamos que el matar es pecado? ¿Honrarás padre y madre? ¿Existe un hijo que honre a sus padres y su madre todos los días de su vida? ¿Nunca han tenido un conflicto con sus padres? ¿O nunca le han levantado la voz? ¿O siquiera le han levantado las cejas para discutir con sus padres? La Biblia dice que tenemos que honrarlo todos los días de nuestra vida. Basta que no lo hagamos una vez y ya somos faltos a la ley. Y la Biblia dice que la paga el pecado es muerte. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda su fuerza. ¿Existe algún ser humano que pueda cumplir ese mandamiento? De amar a Dios por sobre todas las cosas, por sobre tu vida, por sobre tus hijos, por sobre toda tu familia. ¿Existe algún ser humano que pueda hacerlo toda la vida? Cada uno debe de analizar su propia condición, ¿cierto? Algunos dirán, yo sí lo hago. En cada circunstancia, en cada momento, sin importar invierno o verano, sin importar riqueza o pobreza, sin importar salud o enfermedad. Siempre Dios es primero, siempre lo amas, aunque te arrebaten todas las cosas. Siempre lo vas a amar. Dios conoce nuestros corazones, ¿cierto? Esa es la importancia de guardar los mandamientos en el corazón, porque es ahí donde nos nace la fe, y es ahí donde nace la humildad, y es ahí donde Dios quiere morar. Y esa es la importancia de por qué cada uno de los seres humanos deben darse cuenta de quiénes somos delante de Dios, cuán débiles e insuficientes y pecadores somos delante de Dios. ¿Cómo nosotros podríamos ser tan arrogantes en pretender decirle a Dios, yo cumplo tus 10 mandamientos todos los días de mi vida? Sería arrogancia de nuestra parte y no reconocer que solo Dios es perfecto y que nosotros somos imperfectos delante de Él y que necesitamos de su gracia, de su amor y su misericordia para poder vivir y alcanzar la vida eterna y entrar al reino de Dios. Porque sin su gracia, sin su misericordia, sin su justicia, sin su verdad, es imposible que nosotros por nuestros propios méritos, nuestras propias fuerzas, podamos alcanzar el reino de los cielos.
porque nadie es justificado por las obras de la ley, porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado, y la ley nos conduce a Jesucristo, porque la ley introduce en nuestro corazón la desesperación, el deseo de querer ser salvo. Necesitamos un Salvador. Ese es el verdadero deseo que Dios quiere poner en los corazones, que necesitemos un Salvador. Y por eso envió a su Hijo, para que Él se convirtiera en nuestro Salvador, que a través de Él nosotros alcanzáramos su amor y su gracia y su justificación, fuéramos justos, santos, a través de Jesucristo. Por eso Jesús tuvo que padecer muchas cosas aquí en la tierra y soportó todo como cordero manso y vivió nuestras debilidades. Por eso Dios nos entiende perfectamente cuán débiles e insuficientes somos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Aquellos que alcanzan la verdad y entienden la palabra de Dios van a comprender cuán importante es la verdad, es la palabra espiritual. Cuán importante es acercarse con un corazón humilde delante de Dios y reconocer que sin Él no somos nada. Que por mucho que yo me esfuerce en poder cumplir sus mandamientos, jamás lo voy a poder hacer en su totalidad. Quizás podré cumplir algunos y guardarlos, ¿cierto? Y otros no. Porque estamos en la carne y luchamos contra la carne, como está escrito. Existe esa lucha espiritual, que el espíritu es contra la carne y la carne es contra del espíritu. La carne busca los deseos de la carne y el espíritu busca los deseos del espíritu. ¿A quién escucha tu conciencia? ¿A quién tú te sometes? ¿A tu carnalidad o a tu vida espiritual? Decisiones, ¿cierto? Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Tu corazón está inclinado a la vida espiritual o a la vida carnal? ¿Es importante para ti las emociones y los sentimientos? ¿O es más importante sentir la gracia y el amor y las misericordias de Dios en tu corazón? ¿Hay algo que pueda llenar el vacío que hay en tu corazón? Solo Dios puede llenar ese vacío. Porque nuestra carnalidad es insaciable. Siempre quiere más. Nunca es suficiente. Pero Dios nos da lo suficiente para que podamos vivir delante de Él. Bástate de mi gracia, ¿cierto? Porque en tu debilidad se engrandecen las misericordias y la gracia de Dios y se manifiesta el poder de Dios. ¿Cuánto le dicen a Dios, hazte fuerte en medio de mis debilidades? Toma control de mi corazón y de mi vida. Ayúdame a guardar tu palabra en mi corazón. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Sin la verdad es imposible ver a Dios. Escudriñar las escrituras, ¿cierto? Porque ellas son las que dan vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Dios. Pero también nos dice, buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a ser añadidura. La verdad os hará libre. En Romanos 1:16 nos dice, en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, y el justo por la fe vivirá. En el Evangelio la justicia se revela. La justicia de Dios es revelación. Y se revela por fe y para fe. Y el justo por esa fe vivirá. ¿Quieres tener vida? Necesitas la revelación de la justicia de Dios. Y para tener la revelación de la justicia de Dios necesitas estar en el Evangelio de la verdad. Si no conoces el Evangelio verdadero, la justicia de Dios no se te va a revelar y por lo tanto no vas a tener la fe que te da vida y la que te permite estar en la presencia de Dios y agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe debe estar fundada en la justicia que se revela en el Evangelio verdadero. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Porque gracias a la verdad y a la justicia de Dios es que alcanzamos misericordia. Por el amor de Dios es que envió a su único Hijo. Por amor Jesucristo fue bautizado y crucificado para cumplir toda justicia. Fue bautizado. Y para pagar la condenación de nuestros pecados fue crucificado. Él entregó su carne y su sangre. Él vino mediante agua y sangre. Y es el Espíritu que da testimonio de la verdad. No vino tan solo por sangre. No vino tan solo por agua. Jesús vino mediante agua y sangre. Y el Espíritu el que da testimonio de la verdad. Y ese es el Evangelio el cual se debe de enseñar y predicar. Y ese es el Jesucristo que se debe de enseñar, que vino mediante agua y sangre. Y no otro Jesucristo, un Jesucristo a media, que solamente vino a derramar su sangre. Ahí se levantó de entre los muertos, también dicen. Pero la verdad es que Jesucristo vino mediante agua y sangre y al tercer día se levantó de entre los muertos. Y gracias a que Jesús se levantó de entre los muertos, es que hoy tenemos nueva vida. Sin la resurrección de Jesucristo, no existiría nueva vida en Jesucristo. Por eso, de una u otra forma, han buscado destruir esa creencia y esa fe en la resurrección de Jesús. Pero vive Dios, ¿cierto? Que solo creemos en Jesucristo. Y si Él nos dice que se levantó de entre los muertos, es porque Él se levantó entre los muertos y hoy vive y está sentado ahí a la diestra del Padre. ¿No es lo mismo creer en Jesús crucificado y levantado de entre los muertos que creer que Jesús vino a ser bautizado y crucificado y se levantó de entre los muertos? ¿Puedes entender la diferencia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué te han enseñado a ti las iglesias referente a esta verdad? Porque gracias a las obras de salvación que Jesús nos dio, es que nosotros tenemos vida.
Sin las obras de Jesús, ¿quién podría ser salvo? Y es por eso que es importante que tengas el conocimiento cómo Jesús te salvó y guardarla en tu corazón, porque esa es la verdad y esa verdad te da vida. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquellos que reciben remisión de pecados, mora en ellos el Espíritu Santo. Aquellos que están en verdad, en ellos está el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y ese es el Espíritu que le da testimonio a las personas de que tú no eres parte de este mundo, tú eres distinto al resto de las personas. No es como nosotros nos comportemos, es Dios que mora en ti y le hace el sentir a otras personas que tú eres distinto, que en ti hay algo especial. Y eso algo especial en la presencia de Dios es el Espíritu Santo, porque tú has guardado su palabra, porque has conocido la verdad y le has creído a Dios por sobre todas las cosas. Obedece a la palabra de Dios. Y Dios te engrandecerá, ¿cierto? Que Dios te bendiga esta tarde. Y que Dios derrame sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto. Hasta aquí Dios me ha dado y te invito a orar para dar gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por su amor, su justicia y su misericordia. Bendiga a los oyentes y a aquellos que van a oír. Glorifícate en cada uno de nosotros y derrama sabiduría, entendimiento e inteligencia de lo alto. Seas tú obrando en cada corazón y salva como en los tiempos antiguos. Líbranos de todo mal, de toda traición, de todo engaño y toda maldad. Esto te lo pido en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta una próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.